Capítulo 6. Esa es la mitad, ya me di cuenta. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6. Vamos a leer el versículo para iniciar. (17 y 18). Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana que nos has permitido, según tu misericordia, llegar a tu casa, y que te hemos dado nuestra alabanza al Señor, nuestra mejor adoración a través de los cantos, y queremos seguirlo haciendo con nuestra vida entera. Y ahora te pedimos que tu palabra bendita venga a ser en nosotros aquello para la cual tú le envías en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos visto, mis hermanos, puede tomar su lugar, hemos visto estas últimas semanas la importancia de vestirnos con toda la armadura de Dios. Simplemente la semana pasada veíamos que teníamos que tomar el casco de la salvación, ¿verdad? El escudo de la fe y el casco de la salvación. Y hoy quiero continuar y concluir con esta parte fundamental de toda armadura, sobre todo la armadura de Dios, que es la espada del Espíritu. A ver, levante su espada. Alguien que no tenga espada. Ya les dije el otro día, alguien que diga, yo no tengo Biblia. ¿Usted no tiene Biblia, hermana? Se va a cortar con ella, hermana. Muy importante, mis hermanos, que tengamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que meditemos en la palabra de Dios, que memoricemos la palabra de Dios, que utilicemos la palabra de Dios y que vivamos la palabra de Dios. Yo estaba investigando algunas cosas para este tema, porque justamente el día de ayer a los niños también se les habló de la importancia de la palabra de Dios. La Biblia, que usted tiene en su mano, se divide en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, ¿verdad? O pactos, antes de Cristo y después de Cristo. Con la concepción de Jesús, con el anunciamiento de su concepción, comienza el Nuevo Testamento. La Biblia que utilizamos, que es el canon de los judíos, son los libros de los judíos, son los que tradujeron a nuestro idioma. Son los que ellos utilizan, excepto el Nuevo Testamento, porque los judíos todavía no creen en Cristo, la mayoría. Pero los del Antiguo Testamento son los que ellos utilizan todavía para hacer sus tradiciones, son los que utilizamos nosotros, y los del Nuevo Testamento. En total son 66 libros, divididos en 39 en el Antiguo, 27 libros en el Nuevo Testamento. La Biblia, mi hermano, digo por si usted no lo sabía, son, como no le dije, 66 libros, no es un solo libro, es una biblioteca portátil la que tenemos aquí. La Biblia fue escrita en 3 idiomas principales. El Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. La Biblia, mis hermanos, es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró a 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años para que escribieran cada uno de estos capítulos, versículos y libros en diferentes territorios y países. Había entre los autores médicos, abogados, reyes, pero también hubo campesinos, pescadores, profetas, sacerdotes y un barman. Usted sabe que es un barman, ¿no? Una persona que sirve tragos. ¿Alguien sabe quién era el barman, autor de un libro de la Biblia? El copero del rey, Nehemías. Pues como ve, la Biblia es, mi hermano, una diversidad de cosas. Está escrita en varios géneros literarios. Hay libros de historia, hay libros jurídicos en la Biblia, hay libros poéticos,
hay libros proféticos. La Biblia, mi hermano, es el único libro que se ha traducido en más de 2.500 lenguajes alrededor del mundo. De hecho, tiene el récord Guinness de la mayor cantidad de traducciones. Y se tiene previsto que en 25 años se alcancen las 4.000, de 4.000 a 6.000 lenguas que existen en el planeta. La Biblia va a estar traducida a todos los idiomas, a todos los lenguajes. Ese es el plan. La Biblia, mi hermano, fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. La Biblia tiene mucho que podamos decir de ella, pero yo le voy a decir una cosa. La Biblia ha transformado nuestra vida, ha cambiado nuestro corazón. Lo que haya hecho y lo que haga, qué bueno, ¿verdad? Pero lo importante para mí es lo que ha hecho en mi vida. Y yo sé que lo que ha hecho también en su vida, usted lo podría presumir, usted lo podría contar. Porque la palabra de Dios, aunque fue escrita por más de 40 hombres, como le dije hace rato, todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y qué curioso la Biblia, mi hermano, que aunque fue escrita durante tantos años, en un periodo de casi 1.500 años, con más de 40 autores, en 3 diferentes idiomas, en un montón de regiones o países, por un montón de diferentes personas de todos los estratos sociales, todos coinciden en un mismo mensaje. El ser humano es un ser de naturaleza pecadora y caída, y solo Cristo es la respuesta para alcanzar la vida eterna. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ese es el mensaje de la Biblia. Un único mensaje, diversificado, impresionante. ¿Cuántas veces no han venido, pastor? Yo leí este pasaje que había leído muchas veces. Pero ahora que lo leí, esta vez que lo leí, Dios me habló de una manera diferente. Porque la palabra de Dios es una palabra viva. No necesitamos que un ángel del cielo venga con un mensaje nuevo. Lo que necesitamos es sumergirnos en la sabiduría de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, al escribir a los Efesios, les dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto leen la Biblia una vez a la semana? Amén. 2 veces a la semana. 3 veces a la semana. 4 veces a la semana. Y así nos podemos ir, ¿verdad? Mi hermano, yo cada vez que puedo, donde quiera que estoy, saco mi teléfono y me pongo a leer la Biblia. Y si usted se ha dado cuenta, estas semanas me ha tocado el libro de Proverbios. Proverbios, mis hermanos, está especial. ¿Cuántos capítulos tiene Proverbios? 31. O sea que usted puede leer un proverbio cada día del mes. Yo se lo recomiendo. Si usted no tiene oportunidad de leer otra cosa, agarre Proverbios en el día que le toca y en el capítulo que le toca y lea Proverbios. Y con eso, mi hermano, usted va a ver cómo Dios le abre el entendimiento. Y así como la espada en el ejército romano era la única arma que el soldado romano traía, porque estamos mirando que Pablo toma el ejemplo, ¿verdad?, del soldado romano para hablar de toda esta armadura. La palabra de Dios es la única arma necesaria que el creyente necesita para derribar fortalezas. Usted no necesita una nueva unción o que venga un apóstol a poner una unción fresca. No, usted necesita agarrar la espada del Espíritu, que es la palabra. Tomar la espada, mis hermanos, y empezar a utilizarla. La palabra de Dios, dice el Salmo 119, 105, que alumbra nuestro camino, que ilumina nuestras mentes, que el Evangelio de Cristo nos hace nuevas criaturas. Con la espada del Espíritu podemos, mi hermano, defendernos y hacerle frente a los ataques del enemigo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Todo este mes lo hemos estado mirando. Con la espada no solamente nos defendemos, sino que también contraatacamos con la verdad. Jesús fue tentado, y cuando fue tentado por el enemigo, él sacó su espada y dijo: escrito está. Con eso le dio al diablo en la torre. Y todos los reinos del mundo te daré si postrado me adoraren. Y Jesús dijo: escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Verdad? A veces me pongo a pensar, ¿qué tal si Jesús no se hubiera sabido la escritura?
¿Verdad? Que hubiera sido como algunos de nosotros, que no tomamos la Biblia para nada en toda la semana, ni de casualidad. ¿Qué hubiera pasado con nuestra salvación? Jesús no sabía la Escritura porque Él haya sido hijo de Dios. Jesús sabía la Escritura porque Él estudiaba la Escritura. Los niños judíos de aquella época se tenían que aprender la Torá de memoria. A los 12 años debían saber versículo por versículo de memoria. Jesús no era la excepción. Jesús a los 12 años entendía, ya a los 12 años entendía que Él era el Hijo de Dios. Y le dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Jesús discutía a los 12 años con sacerdotes en Jerusalén, con hombres doctorados en la ley de Moisés. ¿Alguien aquí tiene 12 años? A ver, 11, 12 años. Levánteme la mano. ¿Dónde está? ¿Nadie? ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Te imaginas? Bueno, voltea a ver a este muchacho. Levante. Ponte de pie. Allá dejaste atrás tus baquetas, ¿sí? Bueno, imagínense que él va allá a México, Distrito Federal, o a Ciudad de México ahora, ¿va? Y se mete a la Suprema Corte de Justicia y empieza a argumentar con los ministros de la Corte. ¡Wow! Así estaba Jesús. En el principal lugar, con los principales. Y dice la Biblia que ellos se asombraban de aquel niño. ¿Por qué? ¿Qué tenía Jesús diferente? Bueno, Jesús sabía la Escritura. Manejaba la Escritura. Y nosotros, mi hermano, tenemos que hacer lo propio. Acompáñame a Hebreos capítulo 4. Versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, ¿y qué más? Las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se haga manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El otro día una de mis hermanas me etiquetaba un meme que decía, como cuando el pastor parece que te ha seguido toda la semana, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cree que la predicación es porque yo sé algo que hicieron. Y no, aquí acabamos de leer que el texto bíblico dice que no hay nada oculto a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es como una espada, es más cortante que una espada y que penetra hasta partir el alma. O sea que yo no lo ando siguiendo, mi hermano, Yo no lo ando siguiendo. Si usted agarra algo de lo que la Escritura le dice, es porque el Señor se lo acaba de mandar a usted. Y le va a herir. Y le va a herir al entrar y al salir, porque es de dos filos. Le va a cortar allá en aquel lugar donde usted tiene pecado, donde usted tiene una conciencia intranquila, donde su conciencia le dice esto que hiciste o que estás haciendo no está bien. Ahí es donde la palabra de Dios va a llegar y va a hacer su obra y nos va a desnudar delante de Dios. Y a veces le atina, pero la palabra de Dios no a veces le atina. Sabe exactamente hacer lo que tiene que hacer. Y lo acabamos de leer y así en Hebreos. Entonces, mi hermano, con la palabra combatimos los malos pensamientos, las dudas, las falsas enseñanzas que quieren llenar nuestra mente. Por eso tenemos la mente llena con la palabra de Dios, con el mensaje de la Biblia. El enemigo, mi hermano, intenta engañarnos. Pero si conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor. Ahí le va, a un torito. Aquí hay un dicho que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Es bíblico o no es bíblico? A ver, ¿quién dice que sí? Levante la mano. Amén, puede bajar la mano. Pues quiero decirle que está en lo correcto. Ese texto sí es bíblico, no como el que le dije la semana pasada, ¿verdad? Pero ¿cómo sabremos si es bíblico o no? Bueno, porque lo hemos leído en la palabra de Dios. Yo le invito de verdad a que se tome esto en serio. Este libro que tenemos aquí enfrente es el que nos va a enseñar lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Es el que nos va a llevar a conocer a Dios, y llevar a conocer a Dios nos va a llevar a la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es así de importante la palabra de Dios.
Porque todos compareceremos, dice la Biblia, ante el tribunal de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos usar la palabra? Bueno, estudie la palabra, memorice la palabra, aprenda a usar la palabra de verdad, de forma efectiva. Combata las mentiras del enemigo y del mundo con la palabra que usted ya sabe. Guarde la palabra de Dios y viva una vida conforme lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10, se lo voy a leer rápido. Versículos del 3 al 5 dice así: pues aunque andamos en la carne, déjeme ver, sí, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿De qué dice ahí? ¿Derribando qué? Argumentos. ¿Cómo derribamos argumentos? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo derribamos argumentos? ¿Sabe que me ha tocado en mi vida ver a mucha gente que están discutiendo? Y cuando alguien ya no tiene argumentos con qué refutar al siguiente, se va a la agresión, se va a la pelea, ¿eh? Se va a veces hasta lo físico, al pleito. ¿Por qué? Porque en lo argumentativo ya no hay más que hacer. Y la Biblia nos dice, si tú vas a derribar argumentos en contra de la palabra de Dios, que sea con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios hay que tener buenos argumentos. Que nadie le diga, no, es que tú eres cristiano y lo que te dice el pastor te lo crees. No, lo que dice la Biblia me lo creo y tengo argumentos en contra de ti. Con argumentos, porque conocemos la palabra de Dios. Y derribamos, mi hermano, aquello que se opone a la importancia de la palabra de Dios. Versículo 18, vamos a continuar. Efesios capítulo 6. Ya nos vestimos de toda la armadura de Dios. Lo último que tomamos fue la espada del Espíritu, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La Biblia dice que oremos, que perseveremos en la oración por todos los santos. Y no está hablando de San Martín de Porres, ¿verdad? Y Santo Tomás, no. Está diciendo, hermana Yebelsi, cuando usted se ponga a orar, ore por su hermana Isamar, por su hermano Fernando. Y cuando Fernando ore por nuestro hermano Héctor, por nuestro hermano José Luis. Porque aunque usted no lo crea, usted y yo somos santos. Den un aplauso al Señor. ¿Cuántos son santos? Amén. Le pregunto a la esposa. Somos santos porque el Señor nos ha santificado. Fíjese nomás, qué bendición tan grande. Porque si fuéramos santos, porque nosotros lo intentamos, no, pues ahí nos quedábamos, mis hermanos. Pero somos santos porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el apóstol dice, oren con perseverancia por todos los santos. Oren los unos por los otros. El soldado cristiano se prepara para la batalla y se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. Ya nos vestimos con toda la armadura, ya tomamos la espada, el casco, el yelmo, ya tomamos todo, estamos listos. ¿Y ahora qué? Bueno, las instrucciones el Señor nos las va a revelar aquí en su palabra a través de la oración. La palabra es el filtro, mi hermano, y la oración nos guía a la palabra. El hermano Bailón, el pastor de mi pastor, contaba, ¿verdad? En el 90 y tantos contaba de que una vez llegó a su casa del trabajo y tenía servicio, pero él quería comer y su esposa creo que le sirvió una sopa de letras. Y el hermano se enojó, ¿verdad? Como todo buen hombre, hizo berrinche. No cayó. Y se fue y agarró la Biblia y abrió, creo que es Ezequiel, donde Dios le dice a Ezequiel, cómete lo que te doy. El hermano se regresó a comer su sopa. La palabra de Dios, mi hermano, nos habla de manera a veces increíble.
Le digo porque mi esposa sí le hace cuando le ora y ella toma su Biblia y Dios le habla exactamente en el pasaje que ella necesita leer. La palabra de Dios es viva, como le dije hace rato. Puede leer el versículo 1000 veces y en la 1001 Dios le va a hablar algo que usted necesita. La palabra de Dios es eficaz, nunca llega vacía, nunca llega tarde. La palabra de Dios siempre llega a tiempo. Y la oración, mi hermano, nos lleva a buscar en la palabra de Dios aquello que necesitamos. Por lo que, si a usted le dan un mensaje de parte de Dios, quien sea, hasta yo, ¿verdad? Un apóstol, un profeta, el papa, quien sea. O usted mismo dice, es que yo siento de parte de Dios esto. Vaya a la Biblia. Porque Dios no se contradice. Dios no le puede decir algo al oído o a su corazón que vaya en contra de lo que ya está escrito aquí. Es el filtro de la palabra de Dios. Mucha gente dice eso. De hecho, ayer lo escuché una vez más en la radio. Decía, es que esto nació en el corazón de Dios. Les he platicado, ¿verdad? De aquel muchacho que trabajaba conmigo. Le dije, ¿tú dónde te congregas? Porque me dijo que era cristiano. No, pues es que la pastora, estábamos en una iglesia en fulana parte. Pero la pastora sintió de parte de Dios ella separarse y hacer su iglesia. Y le dijo al pastor, pero el pastor no la quiso apoyar. Entonces nos fuimos a apoyar a nosotros. Esta iglesia nació en el corazón de Dios. Aleluya. Mentira del diablo. Porque la rebeldía es un principio satánico. Esa pastora, esa iglesia no nació en el corazón de Dios, porque Dios no es un Dios rebelde. Dios no se divide a sí mismo, se multiplica. Esa es la diferencia. Así que eso de que nació en el corazón de Dios es falso, más falso que... Bueno, mejor luego lo digo. Pero es falsísimo eso. No podemos decir que Dios nos dijo algo que va en contra de su palabra. Si no estamos, mi hermano, en la palabra, necesitamos orar más. Ore más, para que Dios le revele, le lleve a toda la verdad y a toda justicia. La comunicación con nuestro Dios, que es nuestro general, debe ser constante para recibir sus órdenes, la estrategia y todo lo que tenemos que hacer. Usted no puede tomarse de una palabra que Dios le dio hace muchos años. Usted tiene que continuamente estar en comunicación con Él. Hubo un soldado coreano que vivió 50 años escondido en la selva. Nunca supo que la guerra de Corea había terminado, porque perdió comunicación con los altos mandos. 50 años después del año 2010, alguien lo encontró y le dijo, la guerra se acabó hace como 50 años. Dijo, ¿qué? ¿Por qué? Nunca supo, nadie le dijo. Cuando el cristiano está viviendo de lo de hace tantos años y no está en comunicación constante, a lo mejor las reglas, las indicaciones ya cambiaron. A lo mejor Dios le dijo, ya muévete para otra parte, ahora haz aquello, ahora haz por acá, y usted ni cuenta se da, porque usted no ora, y el que no ora, así se la sabe, el diablo se lo devora. Oremos, mi hermano, y no solo tenemos que orar por nuestras luchas, nuestros retos, las dificultades, sino que tenemos que orar, mi hermano, por nuestros hermanos en Cristo. Los unos por los otros. Porque aquí nos vemos todos muy guapos el domingo, el miércoles, ¿verdad? Oh, qué guapos nos vemos, qué bien. Pero ¿qué traemos en el corazón? ¿Cuál es el pesar que traemos? Nadie sabe el problema más el que trae el costal, ¿no? Usted no sabe si el hermano que está atrás de usted trae un problema grandísimo, una enfermedad enorme o una preocupación. Usted lo ve que está aquí en la casa de Dios. Bueno, a veces sí se nos nota, ¿verdad? Venimos así. Pero a veces no. ¿Qué podemos hacer? Orar los unos por los otros. Si les vemos luchando contra algún pecado o duda, con más razón. Si está pasando por sufrimiento o persecución, con mayor razón. Debemos apoyarles con nuestras oraciones y animarlos, ¿verdad? Y si podemos hacer algo más, pues también hacerlo. Pero eso no sustituye la oración. La oración es lo mejor que podemos darle a nuestro prójimo. Escuche, la oración es lo mejor que podemos darle a nuestro prójimo. Usted puede darle un taco a alguien, qué bueno, pero si usted ora por esa persona es mucho mejor. Eso no es humanismo, es cristianismo. El humanismo dice, no nomás ores, dale algo. El cristianismo dice, primero ora y después si puedes darle algo, dale. Pero la oración no se sustituye con nada. Pedro y Juan iban ¿a dónde? A la oración. Y se encontraron con un mendigo en la entrada del templo. Y el mendigo les pidió una limonita por el amor de Dios. Y Pedro y Juan,
Como buenos cristianos, no llevaban ni una moneda que darle. Nada traían. Pero le dieron algo más importante. Lo que tengo te doy, le dijo Pedro. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Yo le pregunto, ¿qué cree que hubiera sido mejor para aquel limosnero? ¿Que le hubieran dado una moneda o que le hayan dado la sanidad? La oración, mi hermano, que él recibió, le cambió la vida para siempre. Le hubieran dado la moneda y ya hubiera seguido igual toda su vida. Al día siguiente hubiera seguido teniendo que pedir. Pero la oración transformó la vida de aquella persona, como ha transformado la vida de todos los que estamos aquí. Porque sin lugar a dudas, alguien estuvo y está orando por nosotros. Primero para que nos convirtiéramos y después para que continuáramos en el camino de Dios. Porque la oración del justo puede mucho. Dice el apóstol Pablo en el versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Cuándo tenemos que orar? ¿Cuál es la frecuencia con la que tenemos que orar? En todo tiempo. Orando, dice, en el Espíritu. Oración y súplica en el Espíritu. Subraya, mi hermano, esto del Espíritu para alinearnos con la voluntad de Dios. Si usted y yo oramos en la carne, vamos a pedirle cosas que no aprovechan. Como dijo Santiago, ustedes no reciben porque piden mal para sus deleites. No. Oremos en el Espíritu. Como Jesús, Señor, haz tu voluntad y no la mía. Y Jesús estaba pidiendo por su vida, para que no lo fueran a torturar, pero dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oremos en el Espíritu. Y luego dice, velando en ello con toda perseverancia. Mateo 26, 41. Dice así. Gloria a Dios. Dice, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es debilucha. Debemos, mi hermano, perseverar, debemos velar, porque nuestra carne es débil. Su carne en este momento le está diciendo, y el pastor se tardó y aquí está haciendo mucho calor. Próximo domingo ya no voy a venir, le dice su carne, porque mejor estoy en mi cama, en la refrigeración o en la plaza. Aquí hace mucho calor. La carne es débil. Se está pensando su carne en una nieve, ¿verdad? En una Coca-Cola bien helada. Amén. En vez de decirle a usted, sujétese carne y espérese que acabe la palabra. Nútrase con la palabra. Así tenemos que llegar a la carne, mi hermano. Con toda perseverancia, recalcando una actitud correcta de persistir, como aquella viuda que le decía al juez injusto, ¿verdad? Hazme justicia. Hasta que el juez injusto dijo, ya, le voy a hacer justicia porque ya me tiene cansada esta viuda. Persevere en su oración. Está orando por su papá, por su mamá, por su esposa, por sus hijos. Está orando para que vengan al camino de Dios. No se canse. Es la mejor oración que usted pueda hacer, porque va a trasladar a esa persona a una eternidad con Cristo. Va a impactar la eternidad de una persona. Esto que le estoy platicando no es algo que yo me inventé o algo que yo pienso. Cuando usted y yo muramos o el Señor venga, vamos a pasar a otra dimensión, a otro plano. Vamos a pasar más allá de lo físico a lo espiritual, sin lugar a dudas. O alguien aquí es eterno y no me ha dicho. No, todos vamos a llegar hasta allá. ¿Y qué va a pasar cuando lleguemos allá? Bueno, va a pasar, depende de lo que hagamos aquí, con la palabra de Dios. Así de importante es la palabra del Señor. Y dice, velando con todo ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi oración? Todos los santos. Aquellos que el Señor va a traer a sus pies y aquellos que ya estamos aquí. ¿Qué tan malo es no orar por nuestros hermanos en Cristo? Primera de Samuel capítulo 12. Primera de Samuel capítulo 12. Versículo 23. Así que lejos sea de mí
que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel, mi hermano, le habla al pueblo de Israel y les dice: lejos esté de mí que yo peque contra Dios, dejando de orar por ustedes. A ver, hermano, entonces está diciendo que si yo no oro por mis hermanos, ¿es pecado? Sí. Porque el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y no hay nada más bueno que yo pueda hacer por usted que orar por su vida. Yo le encargo de tarea: ore por sus hermanos, ore por nosotros. Ore, mi hermano, y si no ora, tenga cuidado. ¿Quiere vencer en esta guerra espiritual? Vístase cada día de la armadura de Dios. Pase tiempo en oración delante del Señor. Estudie la palabra de Dios y manténgase alerta frente a los ataques del enemigo. Póngase de pie.